Esto sigue siendo correcto. Según la duración, dolor crónico puede ser agudo, crónico o irruptivo. Quizás vale la pena hablar del irruptivo. El término correcto es irruptivo. También puede ser hablar de agudización del dolor crónico. Es el caso típico de una artritis, de una osteoartrosis, que normalmente es un dolor no inflamatorio, es un dolor que es más o menos continuo, que de repente tiene un periodo de agudización. Según su fisiopatología, tradicionalmente el dolor era somático, visceral, neuropático o mixto. Esta había sido la clasificación antigua, fisiopatológica, que tiende a abandonarse porque realmente no nos ofrece demasiado desde el punto de vista clínico. Y aun cuando fisiopatológicamente es correcta, es difícil traducirlo a la clínica de todos los días. Ahora, tenemos que entender que el dolor puede ser adaptativo, bueno, o puede ser mal adaptativo, malo. El dolor adaptativo clásicamente es aquel en el cual tocamos una superficie caliente y sin mediar raciocinio quitamos la mano. Nosotros nos adaptamos y tiene un propósito claro. Dios nos diseñó en esta vida, nos mandó a esta vida sin ortopedas. Si nosotros nos torcemos un tobillo, nos da dolor y eso nos obliga a reposo. Y antes de los ortopedas, la única opción que teníamos para recuperarnos era realmente hacerle caso al dolor adaptativo y reposar. Sin embargo, cuando perdemos esta calidad adaptativa, el dolor se vuelve una enfermedad en sí misma. Y la mayor parte de veces tenemos un dolor que ya no está representando una noxa, sino que está simplemente siendo dolor. Ahora, la nueva clasificación fisiopatológica, esto de nueva es como cuando ustedes compran un carro usado en su casa. Y el carro es de 1992, pero es el carro nuevo. Igual, es la nueva clasificación fisiopatológica es del 2004. ¿Okay? Ya tenemos 10 años con ella, pero es la nueva. Y básicamente, este es uno de los autores clásicos, Wolf, dividió en algo que sí es práctico desde el punto de vista clínico. 4 grandes grupos: el nociceptivo, el inflamatorio, el neuropático y el funcional, que este último se le ha dado vuelta y ha cambiado un montón de veces en estos 10 años, pero sigue siendo funcional la mejor definición para ellos. Ahora, corriendo sobre esto, el nociceptivo, perdón que está en inglés, literalmente está cortado y pegado de la publicación de Wolf. El nociceptivo lo que hace es, tenemos una serie de fenómenos, calor, ya sea los térmicos, mecánicos, químicos, y estos van a producir un estímulo sobre una serie de receptores. La traducción, el término correcto es transducción, pero la traducción de este estímulo térmico a eléctrico es lo que conocemos como transducción. En el caso de este estímulo nociceptivo, tiene toda la secuencia. Después de la transducción hay una conducción a través de un nervio, llegamos al sistema nervioso central, a nivel de la médula, hay una transmisión. Esta transmisión es importante recordar que se comienza en la médula y llega hasta el cerebro, y ahí lo que tenemos es una percepción. Es importante porque, por ejemplo, diferentes personas tenemos diferentes percepciones al dolor. Hay quienes tienen un umbral de dolor muy alto. Tengo una buena amiga que dice: el umbral de dolor de mi esposo es inexistente, me dice. Cualquier cosa le duele. ¿Las mujeres tienen un umbral de dolor diferente? Sí, la verdad es que sí. El hecho de que Dios las preparó para el parto probablemente le dio un sistema de umbral de dolor diferente. Nosotros hemos decidido delegar esa parte. Ahora, cuando hablamos del dolor nociceptivo, aquí lo claro es que tenemos una noxa, tenemos algo que nos está haciendo daño, y este es el dolor que típicamente es un dolor adaptativo.
Cuando hablamos del dolor inflamatorio, también es un dolor usualmente adaptativo, aquí lo que tenemos es una sopa inflamatoria, hay una mezcla de elementos inflamatorios, macrófagos, mastocitos, granulocitos. De los elementos más importantes aquí son las prostaglandinas, y estos van a sensibilizar a los receptores, y los receptores con muchísimo menos estímulo, van a seguir toda la secuencia. Por favor, esto es importante, porque si nosotros tomamos lo que hablábamos de la charla, el único dolor, no el dolor inflamatorio, es este. Todos los demás son dolores no inflamatorios. Y las prostaglandinas van a estar actuando exactamente aquí, los inhibidores de prostaglandinas. El dolor neuropático es clásicamente, aquí no hay ningún problema a nivel de los receptores, estamos bien, no hay un estímulo real, y lo que tenemos es algún problema en el nervio periférico. Tiene una diabetes mellitus descompensada que produjo una neuropatía diabética, tuvo una quemadura hace mucho tiempo y esta quemadura no sanó y nos lleva a esto. Tuvo un proceso febril de una serie de procesos virales que dejó una neuropatía periférica residual. Tuvo el famoso dolor neuropático por herpes zóster. Nos da un dolor producido porque la envoltura del nervio interpreta como que del otro lado hay un estímulo doloroso, pero no hay. Importante que en este punto el cerebro y la médula espinal está intacta. Y luego está el dolor funcional. Sigue siendo el dolor funcional, el nombre correcto debe ser dolor funcional. En muchos lugares se ha tratado de sustituir por el término sensibilización central. Esto no es correcto porque no todos los dolores funcionales son sensibilización central. El boom de la fibromialgia hizo que esto se enfocara por ese lado, o augmentación central, es otro término. En español no es correcto, el concepto de augmentation de los americanos no es exactamente la aumentación que estamos acostumbrados en español. Ahora, de las cosas más importantes que tenemos que decidir ya desde el punto de vista práctico es si nuestro dolor es agudo o crónico. La mayor parte de dolores agudos pueden tener una función adaptativa. La enorme mayoría de dolores crónicos tienen una condición mal adaptativa. El dolor agudo usualmente es nociceptivo o inflamatorio, como decía, tiene una función adaptativa, y su riesgo principal es la cronificación. Aquí tenemos que, como principal función, es averiguar cuál es la noxa que nos está produciendo el dolor y quitar la noxa. En el dolor crónico, es un dolor que puede ser nociceptivo o neuropático o síndromes de aumentación funcionales. Estos dolores rara vez son inflamatorios, muy rara vez son inflamatorios, y su respuesta casi siempre es maladaptativa. Ahora, es importante que estos dolores tienen un poderoso efecto psicológico. Y aquí vamos a ver una mezcla de pacientes que están deprimidos con dolor, deprimidos por dolor, y pacientes que no tienen dolor, pero que tienen una afectación tan grande de su nivel de percepción de dolor, que entonces reportan como dolor lo que antes no era. Ahora, recordemos rápidamente el sitio de acción de los AINES, y una de las cosas que vamos a insistir, y solo una cosa tiene que quedar de este mediodía, es estamos usando demasiados AINES en el paciente con dolor crónico. Estamos utilizando demasiados AINES. El sitio de acción de los AINES es precisamente el dolor inflamatorio. Aquel paciente que tiene ya muchos años de estar con un problema de una lumbalgia y que no tiene proceso inflamatorio, no tenemos que estarle indicando, bueno, gracias a Dios ya no hay piroxicam, pero cualquiera de estos oxicanes o cualquiera de estos enacos, que vamos a dar 2 o 3 veces al día, no debe ser utilizado de esta manera.
Primera cosa que tenemos que recordar es que los AINES no son exentos de riesgo. Vamos a encontrar que tenemos riesgos gastrointestinales, cardiovasculares, eventos cerebrovasculares asociados a los AINES y obviamente los problemas renales. No vamos a tocar los problemas renales porque hay una charla específica sobre esto. Recordando lo obvio, nada más, si conoces la causa de un problema, intenta tratar la causa. Principio básico de la medicina. Ahora, si no puedes tratar la causa de un problema, trata el problema. Esto es probablemente en el tema dolor, es donde más debemos aplicar este axioma. Muchísimas veces el dolor, especialmente en el dolor crónico, llega a un punto en el cual el dolor en sí mismo es el problema. Ahora, no sé cómo se pronuncia, Schwann Trelle, no sé cómo se pronuncia, el señor hizo un metaanálisis que a estas alturas apenas fue hace unos 3 años, pero es clásico. 116,000 pacientes, 31 estudios, y se dividieron se hizo la búsqueda en la literatura, como se ha hecho de moda ahora desde el aparecimiento de los buscadores en computadora, y comenzó a buscar los más reportados. ¿Y qué fue lo que encontramos? Buscaron si había diferencias en infartos agudos de miocardio, eventos cerebrovasculares, muerte cardiovascular y mortalidad total. Y lo que encontramos fue un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, el riesgo de los AINES comparados contra placebo. Ahora, ustedes me van a decir, pero mira Jorge, no todos estos tocan el 1, todos están muy cercanos al 1. De hecho, el único que tiene un riesgo relativo individual que aumenta el infarto agudo de miocardio es el rofecoxib. ¿Quién de ustedes recetó Vioxx alguna vez? Levante la mano. ¿Recuerdan? Vioxx, Merck-Sharp-Dohme. A mí me pareció muy buen, a mí en lo personal me pareció un muy buen producto hasta que me di cuenta que mataba gente, entonces, pero quitaba el dolor, eso sí. El riesgo de infarto al miocardio en este caso es el único que tenemos un riesgo reportado que es estadísticamente significativo y que podemos decir con certeza, miren, el riesgo es el doble, aumentamos al doble. Sin embargo, ustedes pueden ver que casi todos los otros, excepto diclofenac y naproxeno y etorecoxib, van a estar cargados hacia este lado. Infarto del miocardio no es tanto un problema. Está bien claro que de todos, el que tiene mayor seguridad desde el punto de vista de infarto es naproxeno. Ahora, esto es un poco de un engaño, porque cuando vemos eventos cerebrovascular, vemos por ejemplo lumiracoxib. Lumiracoxib es un inhibidor de la COX-2, no cumple el criterio estadístico de tener más de pasar del 1, va desde 1.05 hasta 7.48, prácticamente triplica la probabilidad de un evento cerebrovascular. Ahora, aclaro, esto es únicamente si damos este fármaco por más de un mes. Ahora, si me decís, pero mira, yo tuve una fractura costal y el doctor me dejó por 4 semanas, pues, a mí que me den lo que me quite el dolor más, por favor, les suplico. Pero la idea es no estemos dando este tipo de fármacos para uso crónico. Veamos un poquitito acerca de naproxeno. Hablábamos de naproxeno que era el más seguro desde el punto de vista infarto agudo de miocardio, pero miren qué pasa cuando hablamos de evento cerebrovascular utilizado más de un mes. Hacemos la aclaración. Utilizado más de un mes, 1.76 veces. La gran ventaja es que le dio infarto, pero no le dio evento cerebrovascular, pero no le dio dolor. Y algunos fármacos han sido más o menos estándares. Ahora me dices, ocupemos Vioxx, ocupemos rofecoxib, estamos todavía
Rofecoxib está neutro aquí. Sin embargo, vamos a ver que el mecanismo probablemente es un poquitito diferente. Aquellos fármacos que estaban neutros para evento cerebrovascular estaban muy afectados desde el punto de vista de infarto de miocardio. Muerte cardiovascular. Nuevamente, naproxeno sigue siendo el más seguro desde el punto de vista muerte cardiovascular, y el más problemático es ahora diclofenaco. ¿Qué hizo este estudio? Este estudio obligó a que diclofenaco no se puede comercializar para periodos crónicos. De hecho, está contraindicado, y en otros lugares, si ustedes dan más de, creo que son 6 semanas, no quiero mentir en eso, ustedes pueden ser sujetos de una demanda. En otros sitios donde estos puntos de usted puede ser sujeto de una demanda guía buena parte de la práctica clínica, ha tenido un efecto importantísimo. Otra vez, etorecoxib, si ustedes recuerdan, esto es una casa comercial que prácticamente ha salido del país. Hace 2 años más o menos repartió unas hojitas, tuvieron que repartir unas hojitas diciendo, miren, tenemos un excelente fármaco, pero nosotros hemos decidido que mejor no lo demos por más de 4 semanas. El origen fue esta publicación, y la razón es porque te quita el dolor, pero el riesgo de muerte cardiovascular comparado contra el placebo es 4 veces mayor. Morí feliz porque morí sin dolor, pero no es bueno. Muerte de cualquier causa, no vamos a hablar sobre esto, pero quiero que por favor, usted me dice, mira Jorge, pero ninguno de esos va más allá del 1, excepto el Rofecoxib. Sí, pero si ustedes ya cargan todos estos, no tengo esa diapositiva lamentablemente, si ustedes ya cargan todos estos estudios y hacen un metaanálisis, ven que la respuesta final es, por favor, no utilicemos AINES en paciente crónico. No demos AINES en pauta, salvo algunos casos muy particulares. ¿Qué es la gran ventaja? La enorme mayoría de pacientes que tienen dolor crónico tienen un dolor de tipo no inflamatorio. Ahora, la toxicidad gastrointestinal, nada más queremos recordarle, es otra toxicidad real. Únicamente, si aquí hay pacientes que ustedes, yo no sé qué harían los reumatólogos sin los AINES. Hay pacientes que ustedes me dicen, mira Jorge, o tiene un problema serio de dolor, o le doy AINES. O sea, no tiene mucha opción. Ellos van a tener que utilizar AINES en sus patologías. Estos son los que manejan patologías realmente inflamatorias, y en ellos va a ser justificado. Si tienen ustedes que dar una pauta de tratamiento más allá de 3 semanas, y el paciente tiene más de 65 años, o ha tenido infección por Helicobacter pylori, fíjense que no se ha tenido enfermedad por el Helicobacter, sino que si pertenece a este subgrupo del 60% de salvadoreños que tiene infección por Helicobacter pylori, o si tiene antecedentes de sangrado intestinal, o si tiene aspirina, warfarina o corticosteroides orales, a este paciente es considerado como una práctica de buena clínica, debe adicionarse un inhibidor de bomba. Ahora, manejo no farmacológico. No vamos a entrar en demasiado detalle, pero hay un montón de cosas que podemos hacer desde el punto de vista no farmacológico. Y la invitación es que salgamos también con la idea de que la receta no tiene que llevar solamente medicamentos. En la parte de abajo de las recetas, uno pone recomendaciones. Ahora con las computadoras es mucho más fácil. Yo tengo un problema de comunicación, en el cual a mí me cuesta escribir. Y esto es escribir a máquina, escribir a mano me cuesta, y a la gente le cuesta entender lo que yo escribo. Pues es todavía más fácil. Las recomendaciones, ahora con las computadoras, una gran ventaja es que ustedes pueden imprimir las recomendaciones porque son estándares. Ustedes pueden perfectamente tener un archivito que diga recomendaciones para manejo de tal cosa, y solamente cortar y pegar, y es totalmente válido, totalmente válido. Y cuando ustedes las recomendaciones las ponen en la receta, adquieren
precisamente la calidad de prescripción. Entonces lo que vamos a hablar ahorita rapidito es acerca de la prescripción no farmacológica. Para el manejo de dolor no inflamatorio, reposo, actividad. Ustedes tienen la obligación de definir si el paciente va a tener necesidad de reposo o actividad. Si lo que tenemos es un dolor, lo clásico, lo que tiene el paciente es una fractura del tibia y peroné. Lo que necesitamos aquí es reposo. Eso es obvio. Lo que tenemos es una lumbalgia crónica. Si ustedes le ponen reposo, el paciente empeora muchísimo, ¿verdad? Igual movilización contra inmovilización temprana. Los térmicos, este es un tema que pudiese ser un tema de una charla entera. De entrada les digo, en lumbalgias crónicas dejemos de poner hielo, dejemos de poner calor, no funciona realmente, no funciona. Ultrasonido láser tiene indicaciones muy precisas. Nuestros amigos de fisiatría creo que han abusado un poco de estas técnicas. Acupuntura tiene una característica muy particular, funciona, pero solo le funciona a los chinos. Realmente, el problema serio que hay con la acupuntura es que para que ustedes se entrenen en ser acupunturistas, el entrenamiento básico son 4 años después de haber hecho medicina tradicional. Entonces, si fuera tan sencillo como ir a jugar al puercoespín, sería mucho más fácil, pero para efecto práctico, muy poca gente entrenada en Latinoamérica sobre esta área. Luego, terapia conductual. En dolor crónico, una de las cosas más importantes es la terapia conductual. Aceptar que tenemos dolor, aceptar que tenemos limitaciones, identificar si tenemos depresión, que es y fíjense que no hablamos de depresión que causa dolor necesariamente, pero muy frecuentemente el dolor causa depresión. Y es un círculo vicioso y es una sola sopa que es bien difícil el sacar. Ahora, aquí el uso de una buena psicóloga, de un buen psicólogo, es clave. El poder ir con solamente que ustedes traten la depresión, ustedes bajan las escalas análogas, en muchos de esos casos, 3 o 4 puntos. O sea, sí vale la pena dar manejo a esto. Esto es, para que tengan una idea, nada más, esta es la severidad de dolor, este es el paciente que tiene solo dolor, el paciente que tiene dolor y ansiedad, el paciente que tiene dolor y depresión, y este es el que tiene los 3. Y fíjense cómo es que nosotros ganamos 2 puntos. Aquel paciente que tiene las 3 cosas en conjunto va a sentir un dolor más intenso. ¿Qué es lo importante? Si nosotros identificamos a este paciente, con solamente eliminar la depresión y la ansiedad, nosotros bajamos la intensidad del dolor, aún sin haber dado analgésicos. Entonces, identifiquémoslo y tratémoslo. Tengamos a alguien de referencia. No estamos entrenados para tratar depresión. Ok, otra acción más sencillo. Si puedes ayudarle a tu paciente, ayudarle. Si no, busca a quien le ayude. Acción más muy sencillito. Ahora, recordemos que el propósito es mantener los enfoques adaptativos del dolor. Y mis 2 hermanos tienen un programa en radio que se llama El Reto de Hoy, es un programa cristiano. Al final de cada programa ellos tratan de dejar un reto. Entonces, el reto de hoy para nosotros que no estamos en otra área es: cuando tengamos un paciente, tratemos de buscar el enfoque fisiopatológico del dolor. Tratemos de realmente ver qué es lo que está produciendo este dolor, y creo que va a ser algo importante. ¿Qué pasa si tenemos un dolor y el dolor es nociceptivo? Lo que tenemos realmente es una lumbalgia crónica. Y lo que tenemos es un dolor porque realmente hay una noxa. Aquí el principio es bien sencillo. La primera cosa es aliviemos la noxa. Y aquí tenemos que identificar que aquí el problema no es el dolor. Aquí el dolor es la bendición de Dios que nos ha permitido decir, mira, aquí hay un problema. Ahora, si lo que tenemos es manejo, decidimos hacer manejo con analgesia,
Aquí lo importante es, vamos a dar manejo con analgésicos y no con antiinflamatorios. Si identificamos que el dolor no tiene componente inflamatorio, el antiinflamatorio no tiene cabida de largo plazo. Paracetamol sigue siendo útil. Opiáceos. Hay un término que yo creo que cuando yo me crié como médico, había un enorme pánico a la adicción a opiáceos. Este es un pánico que tiene sentido. La adicción a opiáceos fue una forma, bueno, la China cayó por adicción a opiáceos, ha sido algo terrible. Sin embargo, vamos a ver que bien manejados y bien dirigidos no deberían ser un problema. No sé si aquí hay gente de las autoridades, que es algo que sí necesitamos. Necesitamos como médicos tener el control de la prescripción de opiáceos. Y lo que sí no debemos tener es opiáceos de venta libre. O sea, tú puedes tener acetaminofén de venta en la tienda de la Niña Juana, pero no deberíamos de tener tramadol ni codeína de venta en la tienda de la Niña Juana. Entonces, si nosotros mantenemos el control y se limita la prescripción, la accesibilidad de los opiáceos, no debería ser un problema. Segunda cosa importante, y si solo esto se van a llevar, en dolor crónico los opiáceos y los analgésicos deben darse en pauta continua. O sea, no debemos de poner ahí tramadol más acetaminofén, una tableta si le duele. Podemos dar una dosis de rescate. Podemos ocupar un opiáceo, podemos ocupar tramadol de liberación prolongada, 100 miligramos 2 veces al día, y a eso sumarle una dosis de rescate. Si hay dolor importante, entonces tome tal otra cosa. Pero no debemos dejarlo únicamente como dosis de rescate. A diferencia del uso de antiinflamatorios. Aquí sí, si el paciente tiene una osteoartrosis y de repente la osteoartrosis entra en pequeños periodos de osteoartritis, el uso de el AINES que ustedes quieran va a ser de extrema utilidad tomados por periodos cortos. En el dolor no inflamatorio, los antidepresivos tienen una cabida que algunos expertos dicen que sí, otros dicen que no. Ciertamente lo que sí es importante en este punto no es el uso del antidepresivo como modulador del dolor, sino que es el uso del antidepresivo a aquel paciente que tiene depresión y dolor. Si cualquiera que nosotros que tengamos un dolor crónico, esto es una pérdida, es la pérdida de la salud. Desde el punto de vista, esta no es una verdadera depresión, es un luto, estamos viviendo un luto. Y en estos pacientes, el uso del antidepresivo puede ser de extrema utilidad. La otra cosa importante son los fenómenos del sueño. Vamos a encontrar que el sueño, cuando tenemos un dormir inadecuado, esto disminuye el umbral de percepción de dolor de una manera exagerada. Todos están acostumbrados a esta escalera, es la escalera de la OMS para el control. Originalmente era la escalera de la OMS para el control de cáncer, cuando creo que el doctor Rodríguez me dio esta clase hace ya algunos años en la Universidad Evangélica. Cuando esto salió allá hace unos 30 años quizás, era para el dolor de cáncer. Esta es la escalera modificada para los dolores crónicos. Sigue siendo válido. En el primer escalón, un no opioide, acetaminofén usualmente, y coadyuvantes. Si el dolor persiste, estamos hablando persistencia de 7 a 10 días, si el dolor persiste, agregar no opioides para dolores leves a moderados y los coadyuvantes, y si el dolor persiste, pues llevar a opioides de moderada a fuerte intensidad, más no opioides. Ahora, corremos sobre el dolor neuropático. En el dolor neuropático, lo más importante es el identificar
la inhibición, el tratar de cortar. Sabemos que el mensaje que está haciendo es un mensaje malo. Aquí lo más importante es cortar. Lo que en unos casos hacen los algólogos es pasar de hiperalgesia a anestesia. No es necesario llegar a este punto, casi nunca es necesario llegar a este punto. Ahora, los inhibidores de la transmisión más importantes, en este caso son los anticonvulsivantes, los antidepresivos tricíclicos siguen teniendo un importante lugar en este tipo de dolor. La amitriptilina les cuesta apenas unos centavos al día y las dosis que necesitamos utilizar son relativamente bajas, son entre 25 y 50 miligramos. Dosis por debajo de 25 miligramos no son útiles, no deben utilizarse. Ahora, dosis arriba de 75 miligramos usualmente son tan tóxicas, o nos da tanto efecto que el paciente prefiere quedarse con el dolor o buscar otras cosas. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué problema tenemos? Y aquí vamos a hablar con libertad. Ya nadie quiere pagar estudios grandes con amitriptilina, porque ningún laboratorio le tiene cuenta el pagar esto. Pero con las xetinas, vamos a ocupar una en particular, que te van a dejar que un paciente que entre en eso va a tener que pagar $70 mensuales por los próximos 3 años, que un estudio te permita recolectar un par de millones de recetas en el mundo, eso sí tiene cuenta. Y eso sí van a seguir saliendo estudios sobre eso. Ahora, el otro punto importante en esto es el uso de anestésicos. Los anestésicos locales, estamos hablando de la silocaína al 5%, lamentablemente tiene el defecto del costo en este país. Sin embargo, siguen siendo los fármacos de elección para el manejo del dolor neuropático, especialmente en neuropatía posherpética y en neuropatía diabética que no ha sido manejada con los anteriores. Defecto grande en el país, costos. En cuanto a los analgésicos, para el dolor no inflamatorio de tipo neuropático, les recomienda los opioides débiles de acción larga, a la cabeza tramadol, en pauta continua. Estamos hablando de una tableta de liberación prolongada de 50 miligramos 2 veces al día, o una tableta de 100 miligramos 2 veces al día. Se puede hacer pauta asimétrica, 100 miligramos en la mañana, 50 miligramos en la tarde, es totalmente válido, tratando de prever cuál es el momento de mayor dolor en el paciente, pero de pauta continua. Y evitar el uso de opioides a demanda en este tipo de pacientes. Hay que ver los efectos sinérgicos. Ahora, terminando prácticamente, cuando lo que predomina es la sensibilización central, cuando lo que predomina es el dolor funcional, aquí los antidepresivos, ustedes revisen el UpToDate, el fármaco de elección para fibromialgia sigue siendo amitriptilina. Pero mire, es mucho más elegante el ofrecerme al paciente cualquiera de las otras, ¿ok? Ustedes lo pensaron. El fármaco de elección, el que sigue teniendo más respaldo desde el punto de vista científico, sigue siendo amitriptilina. ¿Cuál es el problema? Los efectos adversos. Entonces, aquí vamos a dividir el mundo en 2 grandes grupos. El que tolera la amitriptilina y el que no lo tolera. Punto. Tal vez no sea tan chica, no hablando de la fiebre que hablaba el doctor, pero sigue siendo este. Los anticonvulsivantes siguen teniendo un efecto importante, la pregabalina a la cabeza, y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Prácticamente todos los inhibidores de recaptación de serotonina tienen algún efecto sobre la sensibilización central. Los 4 que han tenido mayor evidencia desde el punto de vista científico, ciertamente la desvenlafaxina, la duloxetina a la cabeza, y en el otro extremo el que menos efecto tiene es la paroxetina, si ustedes quieren verlo. Pero todos en un extremo y en el otro van a tener cierto efecto sobre la sensibilización central. A la gente que trata o que tratamos la parte de fibromialgia, los que venden duloxetina nos ama, porque terminamos teniendo un grupo grande de pacientes que no toleran los otros
y por efectos secundarios nos vemos obligados a terminar con esto. Recordemos nada más, igual, los analgésicos. Ahora, ya para terminar, nada más recordemos, por favor, los AINES tienen poca cabida en el dolor no inflamatorio agudo. Las dosis de AINES pueden ser, esto me lo enseñaron mis maestros cuando yo hace muchísimos años, el mismo AINES puede tener una dosis analgésica y una dosis antiinflamatoria. Muchas veces lo que damos son AINES a dosis antiinflamatorias para obtener un efecto analgésico. No tiene mayor sentido. Y los AINES no deben ser utilizados en el dolor no inflamatorio crónico, en ninguna manera, salvo en aquellos pacientes muy escogidos, y eso usualmente son pacientes que el reumatólogo decide. Mire, en este va a tener mucho más beneficio que riesgo. Y aquí van a encontrar que el reumatólogo, a la par de eso, está ocupando una serie de medidas para combatir la inflamación. Y el éxito va a ser, ya no necesita de los AINES. Vamos a dar hasta acá y vamos a tener, en lo que comienza a servir el almuerzo, si tienen preguntas, quisiera que tuviéramos un tiempo de conversatorio. ¿Quién está ahí atrás? ¿Paulita? No. Doctor, ¿qué tal? Gracias, te felicito, la charla ha estado bien interesante, Gracias. Razón por la cual yo pues me vine de este lado. Nosotros los reumatólogos, como tú ya lo bien mencionaste, ya estamos dejando los AINES de por lado, incluso eso se puede reflejar en el consumo de AINES en el Seguro Social, diclofenaco principalmente. Antes eran cantidades de diclofenaco y hoy el consumo de diclofenaco se ha caído al suelo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en mente los efectos colaterales de los AINES y cuando los usamos son 10 días de tratamiento. Cuando mucho así, excediéndose, 14 días. Esos son los tiempos de tratamiento con los AINES. ¿Por qué? Porque si estamos manejando una enfermedad no inflamatoria como la osteoartrosis, ese paciente es para paracetamol, tramadol y todo lo colateral del manejo de la osteoartrosis. Hay un montón de medicamentos que han salido que dicen que modifican la evolución natural de la osteoartrosis, eso está por demostrarse. Sí. Bajar de peso, etcétera, fisioterapia. Entonces la osteoartrosis así se maneja. Y las enfermedades reumáticas inflamatorias, las sistémicas, cuando tenemos una exacerbación de una artritis, podemos usar 10 días de AINES. Pero este paciente es manejado principalmente con analgésicos, esteroides e inductores de remisión. Entonces, ese es el manejo en las otras enfermedades. Ya los AINES pues están saliendo del uso de los reumatólogos, son 10 días de tratamiento y fuera. Entonces, para que pues siempre tienen su papel. Sí, sí. A veces tenemos un artritis reumatoide que se nos alborota por A veces razón, pues se le dan sus 7 días de un antiinflamatorio potente y ya pues, incluso hay uno de ellos que viene mezclado con esomeprazol, ese da un muy buen resultado, porque ya va protegiendo el estómago, no es como otro que hay que agregárselo, entonces el paciente siente el doble de costo. En cambio, si el costo va incluido ya, pues es mejor para el paciente. La ventaja es básicamente costos. Preguntan acá que si puede usar, ocupan la marca comercial, clonixinato de lisina, ese es en el dolor crónico. Nimesulida, clonixinato de lisina y todos estos subgrupos tienen exactamente el mismo fenómeno. Clonixinato de lisina no tiene estudios que yo haya revisado de mortalidad a largo plazo, pero no vemos por qué va a ser diferente. Nimesulida sí tiene estudios y salió muy mal, muy mal, muy mal. ¿Alguien tiene preguntas? En este orden. Doctor, tradicionalmente se ha utilizado mucho carbamazepina para el dolor neuropático diabético.
Realmente en la literatura actual no se encuentra mucho, no sé si pudiera comentar algo. La razón es histórica y otra vez, lamentablemente es económica. Carbamazepina es útil en dolor neuropático, la respuesta ultracorta es sí, es útil. Y si no tenemos otra cosa, utilicemos. El problema es efectos adversos, igual que los otros. Cuando salió pregabalina, cuando salió antes, ¿cómo se llama el otro? El Neurontin, gabapentina. Se supone que no se tiene que decir nombres comerciales de aquí, lo siento. Cuando salió gabapentina, realmente la diferencia era efectos adversos. Cuando usted compara eficacia en neuropatía diabética, que es el tema quizás que yo más manejo en eso, entre carbamazepina y después gabapentina, y después cuando ve los estudios contra pregabalina, en eficacia, la cantidad de pacientes que terminan remitidos con el dolor al 50% o sin dolor son prácticamente iguales, no hay mayor diferencia. El problema es si lo toleran. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tratado de dar consulta con un antihistamínico de los que dan sueño. Yo recuerdo una vez que yo daba una consulta en Sacamil a la 1 de la tarde, una consulta realmente despreciable, a la 1 de la tarde en un lugar con calor, y recuerdo que yo padezco una rinitis alérgica, y como buen médico tacaño, uno, ¿qué toma? Pues lo que haya de muestras médicas, o sea, y no teníamos nada, y lo que tenía era clorferinamina, y recuerdo bien que una señora me dijo, usted está de goma, me dijo. No, yo no tomo, realmente. Porque es horrible, y para estos pacientes el problema principal con carbamazepina es somnolencia, sedación. Okay. Me dicen que ya traen almuerzo, esa ha sido la mejor noticia que me han dado en lo que va del día. Ok, uso de marihuana en dolor agudo y crónico. Primero, marihuanol, hablaba con alguien, tengo un buen amigo, tengo un muy buen amigo tengo que quiero mucho en la Dirección Nacional de Medicamentos. Él me jura que no lleva marihuana, eso es lo que él me dijo. Uso terapéutico de marihuana, podríamos pasar toda la tarde hablando de si sí o si no. Anécdotas, creo que todos tenemos las anécdotas del viejito que iba y que llegaba y que me las mezclaba con alcohol y ocupaba las cataplasmas y que le funcionaba. Lo que te puedo decir, lo que no sé de quién fue la pregunta en particular, es que desde el punto de vista farmacológico, la utilidad, ¿es útil? Sí, es útil. ¿Es superior a cualquiera de las terapias que hemos mencionado? No. Y tenemos un problema, y vamos a decirlo claramente, desde el punto de vista social. En este país, el tema se cierra porque es una droga ilegal. Y de ninguna manera ustedes pueden poner su prestigio avalando el uso de una droga ilegal. Y entonces se nos hizo facilísima la discusión. Ahora, este humilde servidor cree que ahí hay un lingote de oro para estudios posteriores, y estoy seguro que dentro de unos años va a salir así como salió el omeprazol y después el esomeprazol y el citalopram y el escitalopram, va a salir la esomarihuana y un derivado que pueda dar los beneficios sin los efectos adversos. Pero hasta que eso aparezca es ilegal. Entonces ahí para la discusión. La otra pregunta. Había otra pregunta, había otra pregunta, ¿a qué? De ese lado. Hablando del estudio que mencionaba sobre el uso crónico de AINES, en dado caso una persona haya recibido un uso de AINES por más de un mes para manejar dolor crónico,
Según vimos los estudios, todos los AINES manejan un nivel alto de riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Sí. Al suspender ese tratamiento, el riesgo cardiovascular y cerebrovascular tiene una regresión, y si tiene, ¿en cuánto tiempo lo presenta? A 5 vidas medias del medicamento. El más largo de ellos, piroxicam, 56 horas. Todos los demás en 5 vidas medias has llegado o sea, básicamente es algo que el riesgo está mientras lo des, punto. Y realmente tiene que ver con tiempo de exposición. Entre más tiempo estás ahí, en 15 días tenés riesgo, sí, pero como el tiempo de exposición fue corto, la probabilidad pues cae un montonazo, ¿verdad? Vamos a llegar hasta acá. Les agradezco su atención y nos vemos a las 2:15 para reiniciar.